Bueno, estamos viendo Lucas capítulo 10, del 5 al 16, por favor, si pueden abrirlo. Y el título de esta enseñanza, amados míos, es Mensajeros de Paz. ¿Por qué mensajeros de paz? Porque ese es el título que Dios nos da cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Nos convertimos en esos mensajeros de paz. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje de paz, tenemos un Dios de paz. Y por supuesto que nosotros, al ser hijos de paz también, nosotros somos portadores de este maravilloso mensaje que trae paz a toda vida, a todo matrimonio, a todo hogar, a todo lugar donde este mensaje es plantado. Transforma mentes y transforma corazones. Así como ha sucedido con nosotros, sin duda puede suceder con aquellas personas que lo reciban. Y tenemos este llamado, ¿verdad? En este objetivo es que nosotros comprendamos la importancia y la repercusión, mis amados, de este mensaje de paz que nos ha sido dado para que lo comuniquemos con otros. No te quedes con este mensaje. No lo almacenes solamente para ti mismo. La Biblia dice que si recibimos de gracia, demos también de gracia. Este mensaje, mis amados, no nada más esta es la porción de la Escritura que nos toca este domingo, pero la palabra de Dios completa, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura, toda, absolutamente toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, corregir e instruir, para que hombres y mujeres sean enteramente preparados o seamos enteramente preparados, capacitados para vivir de manera correcta, es decir, para toda buena obra. Vivir conforme a toda buena obra es que tú y yo vivamos de manera correcta conforme a los parámetros establecidos en la Escritura. No hay nada mejor. Y si nosotros hemos recibido este tesoro maravilloso, no te lo quedes. Compártelo con otros. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos avergonzamos, nos sentimos orgullosos de ser portadores de este mensaje maravilloso. Si tienes tu Biblia abierta, por favor, ahí en Lucas 10, del 5 al 16, vamos a leerlo, por favor. Y la palabra de Dios nos dice que en cualquier casa donde entremos, primeramente digamos, paz sea a esta casa. Si hubiera ahí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No te pases de casa en casa. En cualquier ciudad donde entres y te reciban, come lo que te pongan delante y sana a los enfermos que en ella haya. Decirles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entres y no le reciban, saliendo por sus calles digan, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero esto sepan, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y les digo, que si en aquel día les será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se han hecho en ustedes, tiempo atrás sentadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el hada serás abatida. El que de ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mis amados, hemos visto a lo largo de varias semanas, quizás meses, por supuesto, el libro de Lucas. Y nos dice, si nosotros recordamos un poquito, que Él designó después de 12, designó 70. De esos 70 nos designa también a nosotros.
Y a todos, a los 12, a nosotros, nos envía de dos en dos a toda ciudad donde ellos prepararían el camino. Estos 70 fueron designados para preparar el camino donde el Señor Jesucristo posteriormente andaría y también compartiría el Evangelio, sanando personas, anunciando el Evangelio, anunciándoles que la cosecha era mucha y los obreros pocos. Y nos recomienda que es necesario que nosotros oremos al Dios de los cielos para que envíe obreros a su mies. Es una encomienda, mis amados. Este evangelio maravilloso, este mensaje de paz, iba a brindar una paz a todo aquel que lo recibiera, no como el mundo la da. Si tú abres la Biblia, ahí en Juan 14, 26 dice, la paz les dejo. ¿Por qué la paz? Porque es la única, la de Cristo. No hay otra. Se refiere nada más a esa paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Nosotros, mis amados, somos portadores de parte de Dios de ese mensaje maravilloso de paz. Eso nunca lo olvides. Tú eres un portador seleccionado por Dios, elegido por Dios en su inmensa y poderosa soberanía. Tú portas ese mensaje de paz. A través de este mensaje, matrimonios son sanados, hombres son restaurados, mujeres. La Biblia nos menciona de ciegos, pero no solamente ciegos físicamente, sino ciegos espirituales. Cuando nosotros en antaño, en tiempos atrás, no veíamos el Evangelio, como los sordos que lo escuchaban pero no lo entendían, como aquellas personas que eran leprosos, que estaban enfermos de lepra, una enfermedad incurable, como el pecado, como nosotros también, pero fuimos sanados. Como aquellas personas paralíticas que nos menciona la Escritura en diferentes porciones, que de alguna manera no se podían mover como nosotros no nos movíamos acorde a las enseñanzas de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Todos estos ejemplos, mis amados, los mudos, ¿verdad? Los mudos que no se atrevían, no podían hablar, y nosotros no nos atrevíamos a hablar nada porque lo que hablábamos de nuestra boca era de la abundancia en nuestro corazón, que era maligno y era perverso. Porque así dice la Escritura, que el corazón del hombre es engañoso y es maligno y es perverso. Y la palabra de Dios ahí, si abres en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20, nos dice todo esto que ha pasado, todo esto que estamos mencionando, proviene de Dios. ¿Por qué proviene de Dios? Porque nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mis amados, tenemos este servicio encomendado por Dios. Esta encomienda, este ministerio dado por Dios, que es su palabra, para entregarla a otros. En tu ciudad, en tu escuela, en tu trabajo, en tu misma familia, seguramente conoces personas que no conocen el Evangelio, que no han sido expuestas a la palabra de Dios. No tengas temor de desarrollar este ministerio que te fue encomendado a través de la persona de Jesucristo. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, es decir, representantes en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ti. Le rogamos en el nombre de Cristo a la gente, reconcíliate con Dios. Si me permites parafrasear la Escritura. Mis amados, tenemos una enorme encomienda. Este mensaje es para que nosotros seamos exhortados, animados, impulsados, empujados por Dios, para que nos atrevamos a llevar la palabra a todo lugar. Con toda persona con la que tú trates, con toda la familia que es inconversa, que tú tienes familiares inconversos. En tu trabajo seguramente tratas y atiendes con personas que no conocen a Cristo. Compárteles el Evangelio.
no te quedes callado. A estos 70, mis amados, les dio instrucciones precisas, como lo vemos en el 3x3, interés, integridad y enfoque. Así hazlo. Hazlo con interés, hazlo con integridad, no con hipocresía, con un corazón ávido para Dios, con un corazón santo, un corazón que procura las cosas del cielo, que tiene su mirada arriba, que no está viendo las cosas temporales, que no está pensando en lo de aquí, sino está pensando que aquí vamos a estar, no sé, 70, 80 años quizás más, pero vamos a estar poco, no hay tiempo. No hay tiempo de hacer pausas, no hay tiempo de descansar, no hay tiempo de poner tus manos en el arado y voltear atrás, porque si lo haces, no eres apto o no eres apta para el reino de los cielos. Y te advierte el Señor, como siempre, con toda honestidad, que te va a enviar como cordero en medio de lobos. No te está dorando la píldora. El Señor siempre es honesto. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción, te lo advierte, pero que confíes, porque Él ha vencido al mundo. De todo esto, mis amados, de la mano de Cristo, de su palabra, de la obra del Espíritu Santo, Él nos dice que vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque esa seguridad no depende de ti. No depende de las circunstancias, no depende de las adversidades o de los adversarios, no depende de las aflicciones que puedas llegar a tener o de las mismas tribulaciones, sino de aquel pastor que cuida a su rebaño, aquel pastor que cuida a sus ovejas. Tu integridad física, escúchame bien, así como todas esas porciones y necesidades materiales que tú tengas para desarrollar esto, el pastor de las ovejas, sin que dudes ni tantito, te las va a dar. Las va a poner en tu mano. No necesitas llevar dinero. No pienses en el dinero. Él es el dueño del oro y la plata, y a quien Él quiere y a los suyos sin duda se las va a dar, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todas las provisiones, inclusive las sandalias, no lleves dobles, no lleves triples, las que llevas puestas está bien. Esas son las recomendaciones explícitas de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, para aquellos siervos que están mandando, pero nos incluye a nosotros, enfocados en la misión. También te dice que no pierdas tiempo en saludar a la gente. En el contexto, el saludo era muy ceremonial, aplicaba mucho tiempo, a veces incluía una comida, una cena con la gente. Eso implicaba perder tiempo. No pierdas tiempo para compartir la palabra de Dios. Enfócate en tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, anima. La cosecha está lista. El pastor de las ovejas la tiene lista. Nosotros simplemente tenemos que compartir el evangelio. Ese evangelio es de paz. La Biblia, mis amados, no solamente nos habla de este Dios de paz, sino nos habla de la paz que como creyentes podemos poseer. Y podemos llevarla también. Somos portadores de esa paz, porque esa reconciliación con Dios nos da paz. Y la Escritura tiene muchas porciones y vamos a revisar algunas. Abre la Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Eso es lo que dice la Escritura. Dice: seguir la paz con todos. Esta es una orden. Que sigas la paz con todos. Matrimonios, en paz, mis amados. No peleen, no discutan por cosas triviales, por ninguna cosa. Dice la Biblia que nada hagamos por contienda. Ya los matrimonios, que ya somos dos, y el Señor nos manda de dos en dos. Entonces un matrimonio, mis amados, es una representación de la relación de Cristo con su iglesia, y nosotros representamos aquí en esta tierra esa relación, Cristo y su iglesia. Nosotros somos portadores, ya como matrimonios en Cristo, somos portadores de este mensaje. Ahora, los que no son casados, como muchos de los chicos que vienen de McAllen, Reynosa y Monterrey, o muchas personas de las que están aquí, de dos en dos. De dos en dos. Y la instrucción es que sigamos la paz con todos
y la santidad, sin la cual nos advierte el Señor, nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí dice mira bien, pero ¿se acuerdan que en Lucas también vimos mirad cómo oís? Aquí ten cuidado, que la santidad, es decir, tu compromiso con Dios, dejando las cosas de este mundo, las cosas temporales de lado, consagrando tu mente, tu corazón a las cosas santas, tus ojos a la mirada de la Escritura, tus pies a caminar a los lugares, a los espacios donde puedes llevar este mensaje. De esta manera, de esta misma manera elegante, maravillosa, dice la Escritura, que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia o el favor inmerecido de Dios, brotando de alguno de ustedes alguna raíz de amargura. ¿Y qué va a pasar? Esta nos estorba. Y por ella no solamente te contaminas, sino contaminas a las personas que están en tu perímetro, obsesionados, ensimismados en cosas vanas, en cosas temporales, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo esto, mis amados, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados, este llamado es un llamado santo. Es un llamado que el Señor mismo te está haciendo en lo más profundo de tu corazón. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque alguien te invitó. Estás aquí porque Dios tiene un propósito eterno. Y tú eres un vasito de barro donde la excelencia del poder va a ser depositada. Y todo el mundo se va a dar cuenta que lo que pasa en ti y lo que tú compartes viene de Dios y no es tuyo. Esa es la excelencia del poder de Dios, que es depositada en estos hermosos vasos de barro que somos cada uno de nosotros. Y de barro, porque no debemos de olvidar nuestra condición. Aquí no estamos ninguno de nosotros para brillar. El único que brilla es Cristo y su palabra. No hay absolutamente nada bueno en nosotros. Cosas vergonzosas, miseria espiritual, pecado, ojos engañados, oídos trastornados, fue lo que rodeaba nuestra vida antes de venir a los pies de Cristo. Cristo nos cambió, mis amados. Cristo nos transformó. Cristo nos dio su imagen, nos dio su palabra, nos dio su espíritu para que nosotros en Él podamos ser salvos. No hay otro nombre a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino es el nombre de Jesucristo. Mis amados, tenemos todo. El Salmo 34:14 nos recomienda: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No solamente la observes, sino que la busques y la sigas. Esa es la instrucción de parte de Dios, ese Dios de paz, que al reconciliarnos nosotros con Él, tenemos la paz de Dios y somos portadores de esa paz que podemos compartir con otros. Esto es maravilloso, mis amados. Esto es celestial, esto no es humano. Todo mundo quiere la paz, todo mundo anhela la paz, pero no la puede tener porque la única paz la da Cristo. La paz les dejo, mi paz les doy. Nada más proviene, la verdadera paz proviene de Cristo, no de los números grandiosos que puedas tener en tu chequera, no el sueldo extraordinario que estés ganando donde trabajas, no el cargo que tengas en la empresa que representas, ni siquiera la posición que puedas tener, la función que puedas tener en una iglesia. Mis amados, no hay posiciones, más bien hay funciones, y las funciones son de siervos. Fuimos llamados en medio de que Dios derramó a través de Cristo su gracia y su misericordia,
y nos envolvió en su amor. Somos deudores. Todo lo que hagamos, todo lo que ejercitemos espiritualmente, todos los versículos que memoricemos y practiquemos y compartamos, no son suficientes para que alguno de nosotros alcance salvación. O podamos decir, ya lo ha alcanzado todo, ni Pablo el apóstol. Debemos de proseguir adelante, a la meta, al supremo galardón que está en Cristo Jesús, como compartiendo este maravilloso evangelio con otros. Esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por tanto, ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándolos a que guarden y hagan todo lo que yo les he enseñado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Palabras de Jesús, palabras de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué le decimos Señor, Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Si tú eres un creyente verdadero o una creyente verdadera, no vas a irrumpir la paz que tienes con tu hermano. No vas a irrumpir o interrumpir la paz que tienes con tu esposa por tonterías, por reclamaciones inútiles, o con tu esposo. No lo vas a hacer, porque sabes perfectamente bien que tú eres un portador de paz, y el Señor te dice que si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Porque depende de nosotros, mis amados. Cuando no depende de ti y alguna persona está enemistada contigo, bueno, no depende de ti. La Biblia tiene otra porción y tiene muchas. Nada hagas por contienda. No pierdas el tiempo en contender. Las contenciones irrumpen y quebrantan la paz con la que el Señor Jesucristo quiere que vivas. Compitiendo inútilmente con otras iglesias, con otros pastores, a ver quién predica, a ver quién tiene más gente, a ver quién sabe más versículos. Eso es inútil, mis amados. Esto no lo hacemos, esto lo hacemos por gratitud. Lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos porque queremos guardar sus dichos y su palabra en nuestro corazón. Lo hacemos para que a la hora de estar compartiendo el evangelio lo podamos hacer sin estar buscando o abriendo la escritura. Si la abres está bien. Pero en cuanto dependa de ti, busca la paz con todos los hombres. Busca la paz con todos los hombres. Lucas 10:6, por favor. Y si hubiera allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que si en esa casa donde llegabas a saludar había un hijo de paz, por la gracia de Dios, esa persona iba a recibir ese evangelio de salvación, ese evangelio de paz. Todos los conflictos de una persona con tu relación con Cristo, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo puede quebrantar todos esos conflictos, y tú y yo podemos tener contentamiento. Maravilloso, el contentamiento. Ahorita vamos a platicar un poquito del contentamiento, mis amados. Ese deseo de paz, esa reconciliación con Dios se va a hacer efectiva y va a reposar en esa persona, porque esa persona es un hijo de paz. Qué título tan hermoso. El Dios de paz produce y engendra hijos de paz. Tú eres un hijo de paz, eres una hija de paz. ¿Por qué peleas? Porque contiendes. ¿Por qué das lugar en tu corazón a cosas que estorban al evangelio? No hay tiempo. ¿No dice la Biblia que inclusive los casados
trabajaran o hicieran la labor evangelística como si no lo estuvieran? Y los que están de luto como si estuvieran de fiesta, ¿no dice la Biblia eso? No podemos perder el tiempo. Hay mucha gente afuera que necesita que tú le prediques. No solamente con tus palabras, sino también con tu vida. No solamente con lo que tú conoces de la Escritura, sino con lo que tú vives de la Escritura, con el ejemplo de tu matrimonio, con el ejemplo de tu trabajo, con el ejemplo de tu servicio, con el ejemplo de tu amor, con el ejemplo del dolor que te produce cuando tus hermanos están en alguna situación difícil, pero tú vas con ellos, oras por ellos, les compartes el evangelio, los exhortas, los animas, porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero hay del solo que cuando cayere no tiene a su compañero que lo levante. ¿Dónde, mi amado, quieres practicar soportar los unos a los otros, orar los unos por los otros? ¿Dónde lo vas a practicar? Si no es en la iglesia, si no es en el cuerpo de Cristo. Esto es un laboratorio maravilloso. Venimos personas imperfectas, con costras y cicatrices del pasado terribles, por nuestro pecado, por nuestra maldad, pero transformados por ese hermoso Dios que está en nuestro corazón, que nos dio salvación, que nos perdonó de nuestros pecados, que derramó su misericordia, su gracia y su amor. ¿Cómo podemos pagarle, mis amados? Aunque predicáramos todos los días, las 24 horas, no tenemos manera de pagar. Es una deuda impagable. Cuando esto sucede, cuando tú vas a una casa con una persona, con una familia, y le compartes el evangelio y esta familia recibe, esta persona recibe el mensaje, este es un testimonio fiel del poder transformador de la palabra de Dios, primeramente para la persona que lo recibe. Luego la persona que lo recibe era de una manera tal que las personas que lo rodean se dan cuenta de la transformación y el cambio. Los mismos vecinos, los compañeros de trabajo, pero sobre todo la persona que le comparte es un testimonio para ti, para que veas cómo la Escritura transforma vidas, transforma mentes, transforma corazones. Y entonces nosotros, que somos portadores de ese mensaje, podemos darnos cuenta de todo esto y tener contentamiento. Porque nos damos cuenta de la eficacia, del poder salvador, restaurador de la palabra de Dios cuando la compartimos, cuando no nos da temor hacerlo. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nos anima, por supuesto. ¿No te da gusto cuando le compartiste a alguna persona y esa persona empezó a caminar con Cristo? ¿No te da gusto cuando después de años ves a esa persona que sigue caminando con Cristo y que ahora comparte el evangelio? Yo tengo mucha alegría en mi corazón que tengo amigos que les compartí el evangelio y hoy en día están pastoreando otras iglesias. Es increíble, y jugamos fútbol. Es increíble, mis amados. Es increíble ver cómo esas personas que estaban completamente como su servidor y como muchos de nosotros, como la mayoría, si somos honestos, perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, en una total y obscuridad. El evangelio viene, nos transforma, nos cambia, nos limpia. Y vemos el poder del evangelio. No puedes vivir contento con eso. El poder de Dios en ti y el poder de Dios en otro. Y al verlo eso, ¿no te es suficiente? Aquí hemos cantado Jesucristo basta. ¿No basta? ¿O sí basta? ¿Es suficiente o no? ¿La palabra de Dios es suficiente o le falta algo? No dice la Escritura que no le agreguemos ni una coma ni una tilde, tampoco le quites.
Es completa, mis amados. Jesucristo dijo, consumado es, el evangelio quedó completo. Nosotros tenemos el evangelio completo a diferencia de estos 70. No lo tenían como nosotros. Tenemos un compromiso mayor que estos 70 y que los 12. Pero no queremos o no nos atrevemos a sacudirnos todas esas cosas que estorban para seguir adelante con esta comisión que el Señor Jesucristo puso en nuestras manos. Memorizamos, ¿se acuerdan? En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, palabra fiel, palabra fiel y digna. Tiene todas las porciones que necesitamos de ser recibida, no solamente por nosotros los que hemos creído, sino por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros es el segundo, porque Pablo dijo que era el primero. Le dejamos ese lugar, pero somos los segundos. Mis amados, es un evangelio maravilloso. La palabra de Dios es maravillosa. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios. En tu corazón hay una lucha, hay una batalla, en tu mente también hay una lucha y hay una batalla. La palabra de Dios penetra y parte tu alma, donde están tus emociones, donde están tus sentimientos, donde están tus luchas, y discierne, separa la luz de las tinieblas, lo que es correcto delante de los ojos de Dios, y tú lo sabes. ¿Cómo puedes o cómo podemos hacer eventualmente lo contrario? De forma deliberada, sabiendo que estamos mal y seguir caminando en ese mal. 1 Timoteo capítulo del 6 al 8. Dice la Escritura, pero gran ganancia es la piedad. ¿No ganaste cuando Dios tuvo misericordia de ti? ¿No fue una gran ganancia? ¿De verdad no es una gran ganancia? ¿En serio? Gran ganancia es la piedad, es la misericordia, es la compasión que Dios tuvo por tu vida y por la mía. Esa misericordia, esa gracia, esa piedad que Dios tuvo a pesar de que tú estabas perdido en tus delitos y pecados, te rescató. Acompáñala, te dice el Señor, de contentamiento. No importa en qué condiciones te encuentres. Dice la Escritura que la acompañes de contentamiento, porque nada has traído a este mundo y sin duda nada te has de llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, estemos contentos con esto. Esto es el antídoto para 1 de Juan capítulo 2 del 15 al 17. Donde ponemos nuestra mirada, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es el antídoto. Porque humanamente, mis amados, vivimos todavía en un cuerpo corrupto, un cuerpo que se descompone fácilmente, un cuerpo temporal que no tiene la capacidad de relacionarse perfectamente bien con Dios, porque este cuerpo dice que va a tener que ser transformado por uno incorruptible cuando esté con el Señor. Ahorita en parte vemos, como dice Corintios 13 al final, en parte profetizamos, esta es la profecía, en parte conocemos, es en parte nada más, en parte amamos, en parte nada más, todo es en parte, pero estamos completos en Cristo. Tenemos todo, absolutamente todo lo necesario.
Ahora, cuando tú compartes el mensaje y esa persona rechaza el mensaje y rechaza al mensajero, ese mensaje de paz no va a ser efectivo, pero se queda contigo, porque tú eres un portador de ese mensaje y eres portador de esa paz. Y la persona que es portador de ese mensaje tiene paz con Dios, fíjate muy bien, tiene paz con Dios y tiene la paz de Dios, que son dos cosas diferentes. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué misericordioso. Lucas 17, por favor. Y posar en aquella misma casa con tres cosas: comiendo y bebiendo lo que les den. Segunda, porque el obrero es digno de su salario. Tercera, no te pases de casa en casa. Jesús, mis amados, no puso límites para predicar la palabra de Dios en ningún lugar. Él dijo: en casas, en sinagogas, en el camino y aún en las calles, en los campos. Pero sí dio instrucciones precisas para el hospedaje. Si alguien te invitaba a la casa, decía que la tomaras de inmediato y que no te cambiaras hasta que salieras de esa ciudad. ¿Para qué? Para que no estuvieras probando o buscando mayores comodidades, mayores ganancias, mejor comida. No, nada de eso. Porque este es un ministerio, mis amados. Y el ministerio, como el amor, es sufrido. El ministerio, como el amor, no busca lo suyo. El ministerio, como el amor, no se engrandece. Se engrandece el evangelio, se engrandece la persona de Jesucristo. Se engrandece lo que Cristo hizo en la cruz por ti, por mí y por la persona que le estás compartiendo. Eso es lo que se engrandece. Eso es lo que es grandioso. Eso es lo que no tiene precio. Eso es lo que es incomparable. Pero somos portadores de ese evangelio. De otra manera, vas a desacreditar la misión. Porque vas a buscar cosas temporales que para nada convienen. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. Las instrucciones eran que no despreciaras la comida o la bebida que te dieran, porque era parte de la provisión de Dios. No pongas obstáculos con delicadezas o moñerías, te pones moños y sugieres y dices y pides cosas. No, mis amados, seamos sencillos. El hospedaje y la comida que estás recibiendo en ese momento es parte de tu salario, porque Dios no es deudor de nadie, es parte de tu trabajo. 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Que vivan del evangelio. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entres y le reciban, coman lo que les pongan por delante. Esta instrucción de comer, mis amados, no está limitada nada más a las casas, sino la comida que te dieran en las ciudades, inclusive en las calles. Eso es provisión de Dios. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Segunda de Timoteo 2:6. Fíjate el orden de Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. También haces tu labor y el Señor, mis amados, nos va a proveer. La provisión siempre viene de Dios. Siempre viene de Dios. ¿Qué tenían que hacer en estas casas además de compartir el evangelio? Dice: sanar enfermos. ¿Por qué? Porque el evangelio sana. Muchas personas están enfermas, están deprimidas, están tristes, están con una tristeza profunda, una confusión, una ira, son contenciosos, están llenos de envidia. ¿El evangelio sana o no sana?
¿Cuántos de aquí en algún momento de nuestra vida padecimos de estas cosas carnales? Envidias, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias. ¿Cuántos de nosotros éramos pelados para hablar? El Evangelio sana, mis amados. Sana enfermedades físicas, pero también sana el corazón del hombre. De donde salen los adulterios, las fornicaciones, las iras, las contiendas, todo del corazón sale. Y aparte de esto, tenemos que compartir, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios con todas sus virtudes, encomienda doble. Sanar a enfermos físicos y espirituales, donde Jesús dio poder y dio autoridad para que esto lo pudiéramos desarrollar, desde los 12, los 70 y también a nosotros. El Evangelio es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, la persona de Jesucristo es el mismo. La ventaja que nosotros tenemos, a diferencia de los 70, es que nosotros ya tenemos a un Cristo resucitado, un Cristo que ya derramó toda su sangre para pagar tus pecados y los míos y los de los 70. En ese momento no, tenemos un evangelio mejor. Él ya dijo consumado es, Él ya está sentado a la diestra del Padre, Él ya está reinando. La segunda encomienda, anunciar el reino de Dios, ese reino de Dios que se ha acercado. Siempre, mis amados, el Señor acompañando todo esto de compasión y misericordia, sanando enfermedades y predicando el evangelio a toda criatura, sin acepción de personas. Versículos 10 y 11. Mas en cualquier ciudad donde entres y no le recibas, saliendo por sus calles digan, aún el polvo de su ciudad se ha pegado en nuestros pies y lo sacudimos contra ustedes. Pero esto sepan, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús advierte, mis amados, que a pesar de sanar enfermos y anunciar este evangelio, hay probabilidades de que no seas bien recibido. Yo les puedo decir de personas que amo y que en su momento, les prometo, me cerraron la puerta en la cara, así, en mis narices. Me dijeron, no quiero que me digas nada, y me cerraron así la puerta. Hay personas que me han colgado el teléfono, pero luego han venido a los pies de Cristo. Y algunos de ellos pues igual rechazaron el mensaje. No es mi mensaje, ni es tu mensaje, es el mensaje del Señor. Estas instrucciones, mis amados, eran también de ir a las calles donde hubiera gente, no solamente en las casas, donde hubiera gente. Comparte la palabra. La acción simbólica de sacudir el polvo, ese polvo de los pies, es una manifestación de gracia para las personas que le estás comentando, porque a esas personas, cuando tú te retirabas, les decías, quiero que sepas que el reino de Dios se ha acercado a ti. Tu sangre es sobre tu cabeza, yo estoy limpio, te compartí el evangelio. Si la gente se transforma o no se transforma, esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Quisiéramos que se transformaran, que le entregaran su vida a Cristo. Claro que sí. El Señor mismo lo quiere, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por supuesto que Él quiere que esto pase. Pero las palabras que no quisieron recibir quedan como testimonio para que el día de mañana sea un juicio. Y este acto simbólico de los mensajeros, de regresar el polvo de los pies, pues es precisamente para que tú no te quedes con ninguna molestia, con ningún resentimiento, con ninguna situación parecida, porque piensas que te rechazaron. No te están rechazando a ti. La Biblia te anuncia y te explica que tú vas a ser vituperado a causa de su nombre, vas a ser avergonzado, vas a ser deshonrado, van a pasar muchas cosas. Pero el mandato de Dios en muchas partes de la Escritura, por mencionar alguna, Hebreos 13:13,
Salgamos pues a él, fuera del campamento. ¿Qué dice? ¿Llevando qué? Su vituperio. Llevando su vituperio. Eso vas a ser vituperado. Personalmente, mis amados, les comparto que es muy triste, de verdad, aconsejar a alguna persona, hablar con alguien de la congregación, conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras, y que esta persona no reciba de la mejor manera el mensaje. Te voy a decir qué pasa cuando las personas que tú les compartes pueden ser creyentes, que volvieron atrás, que cayeron, que están atribulados, que están afligidos y que no saben qué hacer con esa aflicción y con esa tribulación. Esas personas, el Señor en su gracia y misericordia permite tribulaciones y aflicciones en tu vida. ¿Para qué? Número uno, para que aprendas a depender 100% del Señor. Mucha gente no depende 100% del Señor. Número dos, para que aprendan a creer y a confiar en su palabra. Está aquí escrito, mis amados, no falta nada, consumado es, el evangelio es completo, todo lo que tú necesites está cubierto y está envuelto a través de esta preciosa palabra. No hay nada que tú necesites que no venga aquí la solución. Todas las soluciones están aquí escritas, pero esas personas no creen en la palabra, no confían en sus promesas. Nosotros, cuando estamos en una aflicción, ¿a dónde acudimos? A la palabra. ¿No dice la Escritura en 2 de Pedro, creo que capítulo 1, versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos? Y te la compara como una antorcha cuando no ves nada. No ves nada y tú prendes tu celular. Bueno, tu celular en lugar oscuro. Ahí le aprietas la lamparita y ya ves. Pero cuando no ves, puedes caerte, puedes tropezarte, puedes golpearte, te puede pasar algo. Pero la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la persona de Jesucristo brote en tus corazones. O sea, que la presencia de Dios sea tal que digas: Señor, gracias porque estás conmigo, porque no te dejaré, no te desampararé. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Hebreos 13:5, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu ayudador, no temas lo que pueda hacer el hombre. No confían en sus promesas. Otra cosa, no se niegan a sí mismos, no toman su cruz y por lo tanto no pueden seguirlo. Es muy simple, no dependen al 100% del Señor, no creen en su palabra, no confían en sus promesas, no se niegan a sí mismos, no toman su cruz y por lo mismo no lo siguen. Y la Biblia dice algo más, que si el grano de trigo no cae y muere, ¿qué dice? Queda solo, es decir, esa persona queda solo. La Biblia, aunque la tenga y la conozca, no le sirve porque no es vida, el Espíritu es el que le da vida. Si no es letra, nada más la tiene ahí, pero no le sirve. Pero si muere, ¿qué dice? Da fruto. Da fruto. ¿Y cómo se conoce al árbol? Por su fruto. Versículo 12. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aquel día, mis amados, se refiere al día que vamos a compadecer todos ante el trono de Dios. Y el castigo para estas personas que rechazaron el evangelio va a ser intenso por su pecado. Porque la luz vino al mundo, dice el evangelio de Juan, capítulo 3, me parece que el 19. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Luz, ¿cómo dice la Biblia? Luz es a mi camino tus palabras, o tu palabra es lumbrera a mi camino. Lámpara es a tus pies mi camino. Eso dice. Denme chance, me equivoco mucho. Pero aquí están y me pueden ayudar y me pueden corregir. Pero es luz, mis amados. La palabra de Dios es luz.
pero desprecian esta luz. La luz viene al mundo, la persona de Jesús, la escritura viene a la gente, y los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Quieren seguir mintiendo, quieren seguir fornicando, quieren seguir adulterando, quieren seguir siendo violentos, quieren seguir abusando de la gente. Todo esto quieren hacer. Desprecian la obra del Espíritu Santo y blasfeman, y este es el pecado imperdonable. El Señor pone de ejemplo a Sodoma, una ciudad pecadora en extremo que rechazó a Dios y fue destruida con juicio divino, fue quemada. Pero a ella, mis amados, no fueron enviados mensajeros, como a Capernaum, como a Bethsaida y a Corazín, que dice la Escritura. Y estas personas, pues de alguna manera en estas ciudades rechazaron el evangelio, entonces su castigo va a ser peor que Sodoma. Por eso dice con una expresión de dolor el Señor: ay de ti, Corazín. Cuando, no quiero decir nombres porque a lo mejor checa con algún nombre de aquí, pero ay de ti, Pepito, ay de ti, Juanito, ay de ti, Rosilia, ay de ti, lo que sea, cualquier nombre. Cuando tú le predicas el evangelio y esa persona lo rechaza, y esa persona decide vivir en su pecado, y esa persona decide vivir resistiéndose al Espíritu Santo de Dios y a la verdad del evangelio, y endurece su corazón. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, en ustedes, tiempo que sentadas en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Jesús, mis amados, da estos ejemplos claros, y este es un lamento de dolor. Y en Capernaum no se registran más que uno solo de los milagros, aunque hubo muchos. La Biblia registra uno, la curación de un ciego, pero hubo muchos. Capernaum fue la ciudad de operaciones, el centro de operaciones del Señor Jesucristo. Su misma presencia, sus mismas enseñanzas. Tiro y Sidón eran ciudades fuera, no eran judías primeramente, eran gentiles y fuera absolutamente de lo acordonado por Israel. Y esta expresión de silicio y ceniza están escritas o están aquí enfatizadas para marcar que el arrepentimiento no es superficial. Cuando la gente verdaderamente recibe el mensaje del evangelio, verdaderamente se arrepiente, hay un dolor por tu pecado. Yo hasta el día de hoy les prometo delante de Dios que mis pecados, muchos, me duelen, me dan vergüenza hasta el día de hoy, de muchas cosas que hice, sin conocimiento, por supuesto. No conocí el evangelio, pero tristemente hice muchos pecados vergonzosos. Y dice la Escritura que el cilicio no es para que muestres un arrepentimiento superficial, sino profundo, como la pérdida de un ser querido, así un dolor profundo, agudo, que lastima. Por eso se vestían de cilicio, con ropas ásperas, que recordaban todo aquello que lastimó sus vidas, porque lastimaban nuestras vidas. Pero lo peor es que nosotros, como seres humanos pecaminosos, abrazábamos todas y cada una de esas prácticas. Y la ceniza, mis amados, es un sentimiento de tristeza profundo, un dolor interno profundo. Te duele tu corazón. Abre la palabra, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 21 al 24. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Palabras de Jesús. Cristo vino, Cristo anunció, Cristo declaró, Cristo enseñó, Cristo instruyó, Cristo reprendió, Cristo amonestó. Ya no hay excusa. Cuando tú haces lo mismo con la gente que le compartes el evangelio, ya no hay excusa. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Tú, mi amado, y tú, mi amada, estoy seguro que has visto la obra de Dios en ti y la obra de Dios en otros. ¿Sí o no? Tú has visto la obra de Dios en ti y has visto la obra de Dios en otros. ¿Y por qué no eres agradecido? ¿Y por qué no eres agradecida? ¿Este testimonio no te es suficiente? ¿Tu vida transformada no te es suficiente de donde eras y donde estabas? ¿Qué sería de tu vida si Cristo no hubiera venido a tu vida? Valga la redundancia. Nosotros, mis amados, durante mucho tiempo hemos tenido el evangelio y muchos, a pesar de ser creyentes de tiempo, no hemos confiado en la palabra, no hemos confiado en sus promesas, no hemos confiado en lo que Dios dice. Hemos sido testigos, sí, de señales, de milagros en nuestras vidas, en las vidas de otros, y nos consta. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no aprendemos a confiar en su palabra? ¿Por qué no aprendemos a confiar en sus promesas? ¿Por qué no aprendemos a confiar en este evangelio maravilloso para entregárselo a otros con toda la seguridad y con todo el orgullo en la buena palabra de decir: Señor, tú tuviste misericordia de mí, me pusiste esto y Señor, yo quiero entregarlo, quiero compartirlo con otros? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Por qué no te tomas de las promesas de Dios cuando estás en aflicción? ¿Por qué no te tomas de esas maravillosas promesas de Dios que en Él son sí, son amén, son así sea? ¿Por medio de quién? Por medio de ti, por medio de nosotros, dice la Biblia. Son en sí y son amén por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Es para que Dios sea glorificado. Y te quejas y agachas tu cabeza y te entristeces y no puedes más. No, mis amados, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar. Eso dice la Biblia. Llevar mi yugo sobre ustedes. El yugo, la carga es ligera. Aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Porque no eres manso y porque no eres humilde, esa es la única razón, bueno, no la única, por la que este mensaje no lo puedes recibir de una manera digna, de una manera correcta. Porque no tienes humildad, porque sabes más que Dios, porque conoces más que Él, y por eso no tienes descanso para tu alma. Y estás afligido y estás afligida. Por eso la dureza de tu corazón. Porque no estás consciente de tu vida pecaminosa. No quiere decir que traigas a memoria las cosas pasadas, no. Pero sí podemos tener conciencia de nuestra vida pecaminosa antes de venir a los pies de Cristo. De esa vida oscura. De dónde te rescató el Señor. Y en ese momento pues te haces chiquito, menguas para que Él crezca. Porque recibiste el amor, la gracia y la misericordia de Dios. No tomamos la palabra de Dios como nuestra porción. La palabra de Dios, mis amados, es nuestra porción, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Versículo 14.
Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Este permanente rechazo y la amplia manifestación de la gracia de Dios produce de manera automática en justicia un juicio. Y el juicio, si no hiciste lo que Dios te pidió que hicieras y te dio todos los elementos para que lo pudieras hacer y lo rechazaste, pues tú solito te condenaste, nadie te condenó. Entonces, pues el justo castigo o las justas consecuencias. Nosotros no somos diferentes, tenemos un evangelio más completo que ellos y seguimos igual a veces. Versículo 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum, ciudad bendecida inmensamente, como les dije, centro de operaciones del Señor Jesucristo, su misma presencia, sus enseñanzas, sus milagros, sus prodigios, predicando en las sinagogas. Bueno, esta ciudad endurecida y rebelde, a través del llamado al arrepentimiento. El orgullo, el bienestar temporal y la prosperidad muchas veces impiden para el arrepentimiento. Son estorbos para, ya vamos a terminar, es el último versículo. El que ustedes oye, a mí me oye. Y el que ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí, desecha al que me envió. Jesús termina diciéndoles, mis amados, que los que reciben este mensaje están recibiendo a Jesús y están recibiendo a Dios mismo. Es lo mismo, no solamente el mensajero, no solamente el mensaje, sino están recibiendo a Dios y están recibiendo a Jesús. Están recibiendo ese arrepentimiento, están recibiendo su sangre, están recibiendo sus promesas. Pero los que lo rechazan, no están rechazando solamente al mensajero, están rechazando a Jesús y al mismo Dios. Porque dice la Escritura en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Aplicación práctica y final de este sermón, de esta prédica. Debemos de comprender perfectamente bien la importancia y la repercusión que tiene este mensaje de paz en tu vida y en la vida del más cercano, la más cercana, que es tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque empieza en tu casa. No seas lumbrera en la calle y oscuridad en tu casa, luego en la iglesia y luego en las calles, luego en la oficina, luego en tu trabajo, luego en la escuela. Pero las repercusiones, mis amados, son eternas. Es el mensaje de salvación de Jesucristo. Oremos.